Bien, en el bloque que nos ofrece todas las semanas el Instituto de Estudios Peruanos, estamos con Ricardo Cuenca, ex ministro de Educación, que presenta su libro El sujeto emprendedor, retos y el éxito en la situación actual, aunque por supuesto sería un absurdo atender a Ricardo Cuenca, que además es un fino analista de la realidad nacional, y no hablar con él sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes, Raúl, muchas gracias por la invitación. Tenemos sobradas razones para ser pesimistas por lo que viene ocurriendo en nuestro país. Mañana se va a ver el tema de la vacancia en contra de Pedro Castillo. Hay dos caminos, que se le vaque o no se le vaque. Debemos seguir siendo pesimistas, supongo, después del resultado de este proceso. Sí, he estado acuñando la idea de no ser pesimistas, sino optimistas, cuidadosos. Sí, Este, porque, a ver, lo que pasa es que creo que cualquiera sea el resultado de mañana, tenemos dos efectos, ¿no? Uno inmediato, que va a generar una crisis muy aguda en el que se van a tener que acomodar las cosas para seguir funcionando, pero la más grave es el impacto del mediano plazo, porque creo que el problema no es este presidente, este Congreso, esta relación, sino que es el acumulado de 20 años de haber ido construyendo una democracia muy fallida en el país, ¿no? ujú. O sea que, digamos, la conclusión a la que estamos llegando en estos días es que la transición, luego del gobierno de Alberto Fujimori, se ha conducido a un fracaso. Sí, o sea, finalmente, mire, nos concentramos en organizar elecciones, en tratar de hacer tránsitos democráticos, pero no desarrollar mucho más cohesión social, mucho más diálogo, mucho más reconocimiento del otro, que son las Sí, bases fundamentales de la democracia. De la sí. misma manera que nos concentramos en crecer económicamente y no de generar desarrollo, de aprender a reducir la pobreza y no reducir las desigualdades. Entonces, hemos ido construyendo una democracia muy fallida, en muy poca calidad en el país, que ahora está en su expresión máxima, pero lo que peor creo que podría pasar es que continuará así independientemente de las crisis coyunturales. Ahora, ¿este es un problema de instituciones o de personas? Porque yo creo, uno puede construir el mejor sistema democrático, pero si no tiene personas comprometidas con ese sistema democrático, estas personas se traerán abajo el sistema democrático. En Estados Unidos casi ocurre, la democracia más antigua del planeta, probablemente, casi ocurre esto con Donald Trump. Felizmente en el último momento se detuvo la intentona de traerse abajo la democracia de Donald Trump. Se lo digo porque, por ejemplo, el día de ayer eh, apareció en una audiencia del caso Lavallato a Rosa Bartra, digamos, defendiendo a una de las personas involucradas en las corrupciones de Odebrecht. Y Rosa Bartra fue en el periodo anterior, no hay que olvidarla, no hay que olvidarlo, presidenta de la Comisión Lavallato en el Congreso. O sea, lo que quiero decir es que con ese tipo de conflictos de interés manejados de una manera tan abierta, que además yo creo que engloban al grueso de los individuos que participan en nuestra política, es imposible sacar adelante cualquier forma de democracia. Sin duda, coincidimos totalmente porque además la precariedad siempre va para mal. Si no le Sí, pones un freno, esto siempre va a ir para mal, ¿no es cierto? Y entonces siempre crees que los políticos anteriores fueron peores y te asombra una situación particularmente terrible en el momento, pero cuando uno mira para atrás, lo único que ha venido es un crecimiento exponencial de esta precariedad, ¿no es cierto? Y si no sí. haces algo para frenarla, continuará. Y entonces el Ahora, próximo Congreso será peor, el próximo presidente será peor, y etcétera, etcétera. ahora, esto funcionó más o menos bien en la medida que tuvimos un ejecutivo hasta cierto punto reformista y un congresista que no tuviera mayoría absoluta opositora. Es decir, en la medida que tuvimos gobiernos que empujaban reformas, empujaban cambios, el país más o menos que avanzaba. Y un Congreso que no frenara esos cambios y por supuesto no pudiera vacar al presidente, ¿no? Todo esto comenzó a alternarse, a alterarse cuando Pedro Pablo Kuczynski llegó a la presidencia y Keiko Fujimori obtuvo esta mayoría absoluta de 73 votos en el Parlamento y la crisis se origina en ese momento y probablemente se agrava en estos momentos porque lo que tenemos en estos momentos es a un gobierno en contra de las reformas y a un Congreso en contra de las reformas también. Sin duda, el 2016 es un hito en este periodo largo de crisis que vivimos por dos razones.
Una primera porque efectivamente hubo este desbalance con la mayoría absoluta del Congreso, con una debilidad del Ejecutivo, con un no reconocimiento de haber perdido unas elecciones, pero también de algo, y lo escribí apenas asumió el poder el presidente Kuczynski, y era que esta impronta tan tecnocrática que tuvieron les hizo pensar que podían prescindir de la política y eso es Ujú, imposible de hacer, ¿no es cierto? Uno gobierna, no hace gestión. Y claro. entonces, frente al otro lado, que sí tenían un impulso político muy fuerte, por supuesto que pierde el país porque no puedes prescindir de la política para poder gobernar. De Claro, siempre alguna se manera, dijo que iban por cuerdas separadas, la política y la economía, ¿no? exacta, y además porque la racionalidad tecnocrática con la que se tomaban las decisiones, no tomaban en cuenta el ámbito político que es fundamental cuando se hace Claro. buena política y es importante hacerlo, ¿no? Ese es el germen, digamos, de la marginación dentro del crecimiento enorme que ha tenido nuestro país en los últimos años de sectores amplios de nuestra población que se han traducido, digamos, en movimientos como el antaurismo, que ahora está muy vigoroso, o como la elección del propio Pedro Castillo, ¿no? Sin duda alguna, porque en cualquier proceso de expansión siempre va a ver, todo el mundo dice que ahora se polarizó, en cualquier proceso de expansión siempre es probable que se polarice porque los procesos de expansión, por lo menos en el Perú, han venido acompañados de desigualdades y por Ujú, lo tanto, por algún lugar tiene que canalizarse esa sensación que efectivamente no todos somos iguales, no solo económicamente, sino en ejercicio ciudadano, en respeto a mis propios derechos, y que más bien estas brechas se agrandan muchísimo, porque así fue como vinimos tomando las decisiones en el país, y por lo tanto llegamos a esta altura con esta idea de polarización, que yo creo que lo que es una fragmentación social, una ujú. falta de cohesión, y por lo tanto, cuando nos asombramos, entre comillas, que los extremos se junten, no es que se junten, es que está todo tan fragmentado que ahí donde se consigue tener un interés particular, en este caso, para atacar la reforma educativa, se juntan para hacer un voto de manera conjunta y después se van a separar porque hay una fragmentación expresada también en la política, ¿no? Ujú. Usted ha mencionado la reforma educativa y justamente eso era lo que le quería preguntar. ¿Qué sientes cuando ves que esta crisis tan profunda que atraviesa nuestro país comenzó en el momento en el que se censuró a un ministro de Educación, comenzó por los ataques de, digamos, un amplio sector de nuestra política en contra de la reforma educativa? A ver, yo creo que estamos en el fin de un ciclo de reformas, ¿no? Aun cuando las discusiones empezaron a principios de siglo, podemos mantener como hitos de las reformas educativas, de las tres más importantes, la reforma docente, la reforma universitaria y la reforma curricular, en el año 2002, en el año 2014 y en el año 2016 respectivamente. De ahí hasta que yo dejé el Ministerio de Educación, fuimos 9 ministros, todos con mayor o menor interés por algo en particular, mantuvimos estas reformas. El Ejecutivo trató de protegerlas porque el asedio a estas siempre estuvo presente, Ujú. eh, pero ahora estamos ante una situación en que se acaban estas reformas de facto y ni siquiera hay una alternativa para ellas. Y entonces nos quedamos con un gravísimo problema de gestión que está escondido detrás del escándalo político, ¿no es cierto? La política peruana es como un reality show. Sí. Entonces agarra picos altos, la gente se prende del asunto, pero abajo el Estado no está trabajando y esto es responsabilidad del Ejecutivo y del Legislativo. Mm. Bueno, es un diagnóstico bastante pesimista, ¿verdad? Ahora también es muy realista y lo estamos viviendo en estos momentos. Hablemos de otros temas más edificantes, si le parece, como por ejemplo el libro El sujeto emprendedor, Imaginarios de éxito y representaciones sobre el trabajo, el libro que acaba de publicar junto con el Instituto de Estudios Peruanos, que es, por supuesto, un análisis de este fenómeno del emprendedurismo que en los últimos años se puso tan de moda, ¿no? De hecho, el libro comienza en su introducción con esta frase: hoy ser emprendedor es políticamente correcto y ocupa un lugar importante en el imaginario social acerca del éxito y de la calidad de vida.
Sí, y tiene mucho que ver con lo que hemos estado conversando, porque es una de las expresiones de cómo se ha ido transformando un conjunto de prácticas sociales, un conjunto de relaciones entre personas que terminan desarrollándose de una manera casi independiente de aquello que normalmente ha pasado en las sociedades. Quiero decir que eh, la categoría de emprendedurismo adquiere casi un valor normativo, es decir, esto está bien o esto está mal, ¿no? Sí, Reemplaza la vieja idea de empleabilidad porque es una categoría cultural. En el fondo, el emprendedurismo es una categoría cultural, transforma la manera como me relaciono con las otras personas, con el Estado, con mi propia idea de éxito y de trabajo, y creo que eso ha venido acompañando con esto, este crecimiento económico, con esta idea de pensar un Estado totalmente distinto. Es por ajá. eso que encuadrábamos el enfoque desde esta perspectiva de pensar el contexto neoliberal, no con esta idea peyorativa o defensora del asunto, sino como este programa intelectual que genera un conjunto de cambios y una propuesta de cambios del Estado, de la sociedad, de las relaciones entre ellos. Sí, ahora, es bien interesante lo que plantea porque efectivamente el emprendedor es un sujeto de cambio, es decir, es uno de los principales actores de los últimos años en nuestro país, en nuestro entramado social, pero al mismo tiempo es una demostración, quizá la principal prueba de la falta de un sistema que permita surgir a los individuos y por tanto a lo que se aspira es al surgimiento individual, al individualismo como mecanismo para salir de la pobreza, para sobresalir. Hay tres cosas que encontramos en la investigación, luego de haber ido varias veces a ATE y a Huaycán a conversar con los emprendedores, a hacer una etnografía de lo que sucedía en los alrededores de sus trabajos. De tres cosas, y dos de ellas las has mencionado y son bien importantes y quiero resaltarlas. Una primera es que el emprendedurismo es una categoría que además es muy heterogénea. Los Claro, emprendedores con los que trabajamos no son los emprendedores de las startups que ganan premios, ¿no es cierto? Y que desarrollan un emprendimiento que luego colocan en las redes sociales. Son más bien personas muy pobres en condiciones muy precarias que han tenido una mala experiencia de trabajo formal, entre comillas, por la precariedad laboral, porque los contratos eran malos, porque los horarios eran atroces, porque no tenían las condiciones mínimas de trabajo, y optan por, en esta idea tan prestigiosa que supone ser emprendedor ahora, optar por el emprendedurismo, ¿no? Y lo ujú. otro es que O sea, eh, en primer lugar, perdona, lo que quieres decir es que esta no es una verdadera opción, sino que en muchos casos no les queda más remedio que buscarse como sea un camino de surgimiento. exactamente, porque además, a diferencia de lo que pasaba con sus abuelos, que también en los años 80 llegan y establecen redes de parentesco, redes de paisanaje para salir adelante, acá el trabajo es muy individual. Y Claro. entonces este negocio familiar, o no sé, el famoso Unicachi, ¿no es cierto? Toda una comunidad puneña organizándose de manera conjunta para hacer este emporio comercial. Aquí una misma familia, dos hijos y un padre, tienen el mismo negocio y compiten entre ellos en el mismo negocio porque la idea es ver cómo esto es una alternativa para salir Ujú. de la pobreza, ¿no? Entonces, allí aparece el individualismo, allí aparece la reacción a esta precariedad laboral, pero además una forma muy particular de relacionarse con el Estado, ¿no? Y es Sí, por eso que hablamos de una nueva manera de ciudadanía, más o menos, porque hay una eso. relación muy funcional, ¿no? Eso iba a plantearte justamente, que me parece muy interesante y de hecho es uno de los temas que aborda el libro en sus conclusiones. ¿Cómo se relaciona un emprendedor con el Estado? ¿Le sirve el Estado? ¿Es un estorbo el Estado para un emprendedor? Le sirve y es un estorbo a la vez, ¿no es cierto? Cuando lo quieren, por ejemplo, formalizar en la municipalidad de Ate, que es donde hemos hecho el estudio de caso, hay muchas políticas sobre emprendedurismo y lo que hay es un enorme esfuerzo junto con el Ministerio de Trabajo y la propia municipalidad para tratar de formalizar. Eso es un estorbo, ¿no es cierto? Eso es Ujú. un estorbo para ellos. Lo que necesitan es que le puedan dar un préstamo blando, que no le exijan cosas y entonces utilizar algunos de los instrumentos que tiene el Estado, pero que no se metan tanto conmigo, ¿no? Ya, Entonces hay claro. una relación ahí
O sea que el Estado, pero de lejitos, digamos. Exacto, el Estado, pero no tanto, ¿no es cierto? Ahí nomás mantente un poco. Y todo esto arropado en este discurso muy potente de los emprendedores o del emprendedurismo, que se vuelve prestigioso porque te vende la idea de que, primero, que tienes un proyecto, que tienes una Sí, promesa de llegar a una situación mejor y que sí, eso depende de ti y por lo tanto ese es un discurso muy inclusivo. Te dice, mira, si tú haces esto y te esfuerzas, vas a obtener cosas y vas a poderte beneficiar de estos grandes avances que tenemos en la sociedad, aun cuando sí. esto no sea necesariamente cierto, ¿no? Sí, ahora, estas son las narrativas del emprendedurismo, ¿no? Esta especie de lógica de autoayuda, esta especie, digamos, de corriente de opinión que cuenta con una serie de gurúes que dicen que uno será su propio jefe, ¿no? Que, en fin, todo esto que se escucha con tanta frecuencia actualmente. Ahora, yo supongo que una cosa es esa corriente de opinión, una cosa son estos discursos y otra cosa es la realidad. La realidad que ustedes deben haber encontrado, por supuesto, debe haber tenido rostros de felicidad, pero también historias muy duras. Todas son estudios muy duras, Mm, porque todas suponen un sacrificio enorme. Llegar a montar un emprendimiento por, así sea, recojo de botellas para luego reciclar o tejidos para poder vender algunos pisos para la mesa o abrir en tu casa, en la zona 6 en Huaycán, un pequeño salón de belleza, supone un esfuerzo enorme para las personas. Eh, y entonces la vida no es tan, el éxito, digamos, no es tan bueno y tan generoso como supuestamente pasaría en otro tipo de emprendedores, ¿no? Porque eso hay mm. que enfatizar, o sea, no son todos iguales, ¿no es cierto? El emprendedurismo tiene una base común, pero el ejercicio es absolutamente distinto uno de otro, ¿no? Ujú, de acuerdo. Ricardo Cuenca, no sé si quieres añadir algo más dentro del rubro de las conclusiones del libro. No, nada más que creo que esto es una expresión de todas esas transformaciones que hemos tenido en el Estado y la sociedad en los últimos años, que hace Ujú. falta comprenderlas, porque esto nos acerca al problema de la informalidad, nos acerca al tema de la ciudadanía, nos acerca a la manera de cómo pensamos que el bienestar debería funcionar de una manera u otra, ¿no? Y creo que el libro más bien lo que hace es empezar el camino para seguir entendiendo, pero sobre todo porque nos abre pistas para comprender al país que tanto necesitamos comprender. Muchísimas gracias por tu participación en el bloque que nos ofrece semanalmente el Instituto de Estudios Peruanos. Ha sido Ricardo Cuenca, ex ministro de Educación, con este libro tan seductor, tan interesante sobre los emprendedores, el sujeto emprendedor, imaginarios de éxito y representaciones sobre el trabajo. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias, Raúl. Un abrazo. Hasta pronto.